El día de Kinder empezó más tarde de lo que le habría gustado. Había mucho que hacer entre bastidores y no podía permitirse que Eugenie la viera, y ser descubierta significaba que le preguntaran a dónde iba. Por suerte, había un montón de puertas secretas y muros falsos por todas las fortalezas de su padre adoptivo. La fortaleza de doble cara en la que vivía solo estaba llena de pasadizos ocultos, por no hablar de las diversas fortalezas con escudos que impedían el acceso a su nido. Los gigantescos fragmentos de oscuridad petrificada, silbando con energía y destellando símbolos arcanos de innumerables barreras y protecciones, se alzaban en las cimas de los puestos de avanzada flanqueantes, resistiendo con fuerza al resto de las criptas cadavéricas como una colección de ojos lascivos. La visión de su padre a través de los cristales corruptos era más un rumor que conocimiento público. Le gustaba mantener sus líneas de información directas y en secreto. T-Bone pudo confirmar que la operación fue un éxito y que Jenny no sabía nada al respecto. Eso no significaba que estuvieran en condiciones de abrir y bloquear todos los portales que quisieran, ni mucho menos. Dependiendo de cuánta información provenga de rumores antiguos de antes de la guerra o de textos históricos o académicos auténticos, un maestro del portal aéreo no tardaría mucho en descubrir que algo andaba mal. Aún así, no podían abusar de sus habilidades sin que alguien de alto rango se diera cuenta o sin que Eon localizara a su aliado. Pero tampoco podían impedir que practicara, o empezaría a encajar las piezas o perdería la capacidad de refutar las lágrimas del viejo mago en la realidad cuando necesitaban mantenerlo a raya. Así que las escamas de la dragona se desprendían de su espalda sin importar lo que hicieran. Intentar convencer a Eugenie de sus planes era imposible. La pasión por las aguas la tenía agarrada por el cuello. Encadenarla a un solo camino sería imposible, independientemente de su brújula, sobre todo porque apenas había visto dos fracciones de la infinita extensión de Skylands entre una fortaleza aérea en medio de la nada y las partes de las criptas que Malefor autorizaba. Tenía que mantenerla en la oscuridad, al menos la mayor parte del tiempo. Quizás podrían conseguir un mago aéreo avanzado en el campo, con el tiempo, pero necesitaba terminar de encajar algunas piezas. Sus cartas necesitaban ir más allá de robarle la cama y dejarle algunos libros específicos a la altura de los ojos rápidamente. Necesitaba tiempo para escribir un plan de juego funcional para el amo oscuro y T-Bone. Podría embellecerlo más tarde. Por ahora, el problema de Eugenie se estaba descontrolando y no se contabilizaba. Uno de los libros que esperaba que la chica recogiera estaba en la cama. Reunir una pequeña fuerza de esqueletos prescindibles, baratos, no conscientes o intimidantes era un buen punto de partida. ¿Cuánto consideraría Jenny? Solo el tiempo lo diría. Déjala que reflexione sobre esto, puede que ya tenga algunas ideas. Como Eugenie no podía haber ido muy lejos y había tocado el libro hacía poco, fue fácil localizarla. A través de su ventana, Kinder se precipitó en una nube de sombras. Sus alas atraparon el aire viciado y la llevaron entre las islas muertas. Zarzas la pasó de largo y el viento estaba tan cargado de descomposición y no muerte que ninguna persona normal podía respirarlo con seguridad. Incluso algunos Skylanders de vida y tierra necesitarían un par de hechizos protectores solo para asaltar el castillo de Malefor. Ni siquiera las fuerzas de defensa Mau fueron tan estúpidas como para acercarse con tanta osadía, ni tan insensatas como para intentar otra ruta sin un equipo de Skylanders tras el que esconderse. La firma del maestro del portal quedó algo ahogada por una horda de no muertos, principalmente zombis y esqueletos, en el bullicioso centro de la ciudad natal de Fiesta. Un portal giratorio de aire y pequeños relámpagos rebosaba de vida, abriéndose y cerrándose repetidamente mientras Kinder volaba en círculos a lo lejos. Le hacía señas a una figura para que se acercara, aceptara un papelito y un par de monedas, y entonces el portal se llenaba de aire y se reconectaba con otra parte de Skylands. Permaneció en el cielo, batiendo las alas para acelerar y desacelerar y ver dónde se conectaban los portales. No era un lugar importante, por suerte. La mayoría de la población simplemente entregaba las coordenadas a sus trabajos para evitar las largas filas hacia los portales de las plataformas. Un par de monedas de oro para mayor rapidez. Estaban visiblemente dentro de los límites de las criptas cadavéricas, sino del dominio de Malefor en general. El dragón mantenía a sus ejércitos bajo control lo suficientemente fuerte como para evitar que se corriera la voz. Podía divertirse y ganar dinero, por ahora. Eugenie. Empezó a deslizarse hacia abajo. Se animó y miró a su alrededor, encontrando finalmente el lugar donde volaba la dragona y terminando su pequeño asunto. «Buenos días».
Kinder se aseguró de que los plebeyos se dispersaran ante su presencia antes de incorporarse sobre sus patas traseras y jalar suavemente al maestro del portal hacia sí, tomándolo de los hombros. Genny, ¿qué haces? No puedes estar lanzando grietas donde quieras. ¿Por qué no? Preguntó mientras miraba fijamente el hocico del dragón, sin saber a qué ojos miraba. Nadie ha intentado atravesar los fuertes y esta gente solo quiere un autobús. ¿Un autobús? Kinder parpadeó, negó con la cabeza y soltó a Eugenie. No importa. Que aquí nadie se enoje con un maestro del portal no significa que nadie se moleste si se corre la voz de que escondemos a alguien tan poderoso. Principalmente Malefor, antes de que me coma. ¿Sabes qué? Coge tu oro y ven conmigo. Kinder se pellizcó el puente del hocico e hizo un gesto a la humana para que la siguiera. Conocía una zona despejada y tranquila donde podrían recibir una breve lección. Apenas reconoció a los ninjas reunidos en los límites del bosque prohibido. Muchos eran más bajos de lo que esperaba, ya sea por encima de su nivel de habilidad o porque parecían más grandes de niña. Las katanas y sus primos más pequeños, los ninjatos, con trajes de ninja, eran los claros favoritos. Con elfo susurrante bajo el cuidado del gran maestro, Sensei Emboscada era la única leyenda local que impartía clases. No es que los demás maestros de armas no fueran valorados, pero su capacidad de acción al lado de una antigua élite era limitada. Camuflaje dio la señal para que comenzara la caza. Todo el grupo partió en un instante, pero no tan rápido como este Alt Elf. Sus nuevas espadas se movían con la misma suavidad que ella y los árboles pasaban borrosos con una familiaridad que solo este bosque podía inculcarle. Ni un rastro de la mezcla específica de olores había cambiado desde la última vez que ocultó sus movimientos entre las hojas. Los arbustos seguían moviéndose de la misma manera, el musgo hacía que las rocas estuvieran tan resbaladizas como cuando las cuidadosas enredaderas de su árbol le enseñaban a caminar, y la hierba era tan delicada como sus primeros pasos. Sus zapatos repiqueteaban silenciosamente sobre la corteza y entre las ramas, alejándose gradualmente del resto del grupo. El gran maestro no se quedaba atrás. El más sutil de los indicios y el susurro de las hojas le indicaban dónde estaba todo el grupo, a dónde se dirigían y qué hacían. Esos sentidos, tan superiores a los de una elfa del bosque, eran un don suyo, desde que era un retoño que trepaba por las raíces espinosas de su árbol y podía competir con los de los drows. Hasta donde ella sabía, no era tan mala, salvo por los guerreros cuerpo a cuerpo de los elfos oscuros. Esperaba alcanzar el nivel de los arqueros con el tiempo. Por ahora, superaba sin esfuerzo a los demás ninjas. Incluso Camuflaje empezaba a quedarse atrás, pero no por mucho. Su gran maestro no había estado corriendo ritualísticamente por las islas de entrenamiento. Unas primitivas cuerdas de paja y ganchos de agarre en forma de hoz se balanceaban entre las hojas y cortaban la maleza mientras los ninjas, algo más lentos y centrados en la emboscada y la confusión, se esforzaban por seguir el ritmo del resto de la cacería. La primera de sus marcas se tambaleaba entre los arbustos a poca distancia. Estaba cubierta de materia vegetal de pies a cabeza. La corteza cubría sus extremidades y se enrollaba alrededor de su pecho. Las enredaderas actuaban como músculos y formaban una espiral con su rostro, y las hojas, engañosamente inocentes, llenaban los huecos. La base de su forma era la de un viejo esqueleto de elfo. La diferencia entre un elfo del bosque o uno oscuro era invisible. No podía calcular la edad del cuerpo, pero la cantidad de plantas que cubrían cada milímetro indicaba que el guerrero había desaparecido hacía mucho tiempo, posiblemente antes de que ella partiera hacia la academia. Antes de que los demás ninjas estuvieran a su alcance, descendió de las copas de los árboles y deslizó sus espadas directamente a través del torso del cadáver reanimado. Los colmillos de dragón, perlados y sutilmente iridiscentes, atravesaron la corteza, las enredaderas y el hueso con la misma facilidad que el aire. La ligera resistencia del ataque ni siquiera vibró en su antebrazo, y ni una sola partícula de escombros o fibras se aferró a los colmillos antes de que ella regresara parpadeando a los árboles. El esqueleto cubierto aterrizó con un golpe sordo, fundiéndose con la tierra, y su muerte fue confirmada por los que quedaron atrás. Un troll perdido hace mucho tiempo, consumido por el bosque al intentar llegar a sus hogares, fue destrozado con solo un par de zarpazos de la gran maestra Camuflaje. Desapareció en una nube verde y envainó su espada mientras corría entre las ramas junto al esquilander. Los árboles se volvían más nudosos y retorcidos a medida que se adentraban. Las ramas se volvían irregulares y curvas, sus hojas crecían en lugares irregulares y en cantidades tan densas que apenas recibían luz solar, y los hongos brotaban de sus troncos como hachas.
Al menos eran buenas plataformas para esperar, junto con camuflaje, al resto del equipo. El equipo y yo ya habríamos consumido el doble de monstruos vegetales. La mayoría de las animaciones más cercanas tenían una estructura similar, plagada de plantas, solo que en estados de descomposición ligeramente variables. Si los esqueletos blanqueados y viscosos se contaban como estados diferentes, de todos modos, ninguno de ellos resistió las espadas de dientes de dragón y la antigua katana del elfo sigiloso o del gran maestro. El resto de su banda, sin embargo, no tenía armas tan poderosas. Las espadas curvas comenzaban a perder filo con la madera y las flechas escaseaban. Los shurikens no podían penetrar lo suficientemente profundo como para infligir daño efectivo y los cuchillos arrojadizos se enredaban en las enredaderas. Pero todos se quedaban atrás, vulnerables en el suelo del bosque mientras luchaban por desalojar sus armas de los viejos cadáveres cuando otra oleada, más concentrada y enfocada, se acercaba desde las profundidades. Eran más hongos que follaje, de color crema con altos tallos rojos que se mecían como agujas romas al acercarse. Grandes abanicos de micelio se extendían desde sus cuellos como telones de fondo para sus cabezas sin rasgos distintivos. Si había cadáveres dentro, estaban aún más cubiertos que los zombis vegetales y llenos de raíces fibrosas. Eran mucho más altos que cualquier invasor conocido por Elfie, cada uno casi el doble del tamaño de los elfos del bosque, pero con prácticamente la misma estructura corporal. Algunos hongos tenían la complexión de centauros y empuñaban garrotes primitivos como armas, pero eso y sus tácticas básicas de enjambre eran los únicos indicios de una inteligencia superior a la de los esbirros no muertos estándar e insensibles con los que luchó en las pruebas finales. Uno de los ninjas más jóvenes y audaces mantuvo la formación en el suelo mientras la hoz de su compañero se clavaba en las versiones mejor armadas, bloqueando un zarpazo de uno de los guerreros hongo y desviando a otro que intentaba aprovechar la oportunidad. Para ellos, era difícil discernir si había lógica tras tales maniobras o si solo eran un montón de ataques simultáneos, pero Stealth Elf y Camuflaje percibieron los ligeros retrasos y los ataques apresurados mientras colaboraban para hacer retroceder a los ninjas. Y no eran luchadores de primera línea, ni mucho menos. Una carga de soldados de 4 patas y sin pies se formó contra el clan, pero les costó maniobrar entre los árboles en línea recta. Algunos se adelantaron, permitiendo que el testarudo estudiante atacara las articulaciones de sus caparazones de hongo y calcio. Hicieron todo lo posible por agarrarlo por los tobillos y blandir sus armas básicas desde el suelo, pero todos los ninjas ya necesitaban moverse demasiado rápido para ser atrapados con facilidad mientras atacaban a objetivos individuales. Si bien carecían de la uniformidad y el trabajo en equipo del micelio, contaban con un esquilander. Varios guerreros prepararon sus ataques, tensaron las cuerdas de sus arcos, prepararon sus dagas y apuntaron sus cuchillos arrojadizos al objetivo más cercano, solo para que una mancha verde, negra y azul cielo nocturno atravesara la figura con golpes tan precisos que no hubo escombros ni restos de hongos tras ella. Al instante siguiente, justo cuando eligieron y se dispusieron a atacar a un nuevo soldado, Stealth Elf atrapó a su presa en un abrir y cerrar de ojos. Fluidos ricos en nutrientes y fragmentos de armadura ósea resbalaban de los afilados colmillos de Spiro. Ninguna mancha de sangre podía adherirse a ellos. Los nudillos dorados destrozaban los caparazones de quienes no estaban lo suficientemente cerca como para cortarlos por la mitad, decapitarlos o desarmarlos, dejando profundas grietas en sus cuerpos donde se hundían flechas y espadas. Los constructos comenzaron a tropezar y a agitarse sobre los cuerpos de sus camaradas, a menudo llevándose consigo sus garrotes y armas recuperadas. Inspeccionó a uno de los soldados cuando todo estuvo terminado y en silencio. Su nueva espada abrió un cofre con facilidad, clavando algunos fragmentos en el hombro del líder mientras desgarraba las entrañas. Ninguno provenía de personas, solo un montón de hongos y pedazos de tierra o rocas que habían crecido alrededor. Su nudillo afilado atravesó el otro lado de la criatura mientras la espesa agua nutritiva llenaba el cadáver como si sangrara. Llevar la cuenta de todo tipo de hechizos, maldiciones, rituales e invocaciones que no fueran de vida o de oscuridad no era su fuerte. No había batería, pero no la necesitaba para saber que no tenían nada que ver con el elemento tecnología. No tenía núcleo arcano, así que no podía ser un golem, o eran ellos los que usaban materiales encantados y sigilos específicos en sus cuerpos para ser útiles. ¿Qué tipo de constructo usaba núcleos arcanos? ¿O eran subcategorías del mismo constructo? De todas las veces que necesitaba a Spiro. Lo único que podía concluir era que estos no eran del elemento vida, podía sentirlo.
Sus tatuajes no brillaban bajo su piel ni en su alma mientras sus dedos rozaban el blindaje, pero no podía identificar con esos dedos de qué elemento nacían. Ningún elemento era una opción. Algo resonaba en la esencia de Skillands. Ella era una Skillander, ella era Skillands, Skillands era esta criatura. Eran uno solo, pero no podía comprenderlo. Como una mancha en su espalda o el funcionamiento de un cerebro, estos seres estaban en la palma de su mano, pero fuera de su alcance. Había una sensación distintiva e inquietante, como si el veneno recorriera su cuerpo dentro de la oscuridad de caos en la arena, pero no sabía con qué otra cosa comparar las frías y negras garras que le aferraban el corazón. ¿Alguna idea? Su gran maestro se agachó a su lado. Los otros ninjas rápidamente centraron su atención en la pareja. Quiero decir oscuridad, pero, la elfa sigilosa intentó ofrecer una solución como si hubiera diagnosticado la enfermedad. Necesito otra opinión, o profundizar más. Apenas pudimos resistir esto, protestó uno de los otros cazadores, empuñando un cuchillo largo. Apenas pudiste soportar esto. Enderezó su postura y regresó con un pequeño mordisco. Camuflaje reprimió una mirada avergonzada y gimió al levantarse, haciendo crujir su vieja columna. Veremos qué encontramos más adentro, regresa y avisa a los clanes dónde buscar si no regresamos antes del anochecer. Los líderes de los escuadrones asintieron y la partida de caza desapareció en una gran nube de humo verde. Alt y Camille se estiraron y envainaron sus armas antes de desaparecer también entre las copas de los árboles y correr entre las sombras como si fueran uno solo. Que se les permitiera conservar el portal terrestre del poder durante tanto tiempo fue casi tan sorprendente como el frío que se acumulaba constantemente en la cima de la lejana y enorme ciudad montañosa que caía sobre el castillo de los Skillanders. La nieve alrededor de las secciones de agua, aire y magia se arremolinaba y danzaba entre las corrientes de agua fangosa, la turbulencia y el flujo de magia concentrada. El hielo de un segmento se cubría lentamente con finas capas de nieve, lo suficientemente gruesas como para ocultar la diferencia entre la escarcha y la tierra relativamente estables y el frío resbaladizo y cristalino que apenas cubría el agua que fluía con suavidad. La vida estaba cubierta de nieve y las hojas estaban cubiertas de copos. Era difícil distinguir la punta del segmento terrestre de los terrenos de la academia. El elemento fuego se convirtió rápidamente en el más tolerable de la isla. Había un suelo sobre el que podía caminar como una persona normal, sin la preocupación de caer en un mar de magia inestable ni de ser agarrado por el cuello por una ráfaga de aire arcano, y hacía suficiente calor como para evitar que la nieve cayera. Se convirtió en agua que apenas enfriaba los bordes de la lava que corría abiertamente, y luego en vapor que delineaba los caminos de todos. Las llamas abiertas proyectaban un humo blanco y limpio hacia el cielo, apenas oscilando mientras la nieve caía sobre los grandes braseros, antorchas, hogueras y fogatas de aspecto ceremonial y tradicional. El aire estaba cargado de nieve y un frío intenso, pero el suelo de la sección de fuego era sofocante. Caminar con pantalones cortos y su sudadera favorita le bastaba para mantener a George abrigado hasta que el viento cambiaba de dirección o se acercaba a una de las paredes de vapor que cubrían la lava expuesta. El viento helado le sacudía todo el cuerpo y el vapor le quemaba las piernas, pero no tenía la ropa de invierno necesaria para afrontar una parte de la isla con un clima más estable. Sabía que los segmentos de agua, aire y elemental no muerto solían ser bastante fríos por los rumores, y viceversa para los abundantes hornos y máquinas zumbantes de fuego y tecnología, la magia fluctuaba constantemente, y los elementos tierra y vida estaban sujetos a los caprichos del escondite elegido por Eon. Así que, a por el fuego, George, el dúo de no muertos y la mayoría de los cadetes sensibles a la temperatura, que aún no habían superado el intenso entrenamiento ambiental de sus compañeros mayores, se lo pasaron en grande. Al menos los más peludos y los iniciados del agua se lo estaban pasando en grande. Ex y Roger Brawl desayunaban con cansancio mientras la alcachofa animada, guerra de comida, se enraizaba en una zona de tierra suelta un poco menos cenicienta. Había un robot de cuerda, llamado irónicamente Manivela, en el grupo de chicas, pero no le molestaba tanto el frío, ya que hacía algunos trabajos mecánicos en la parte acuática de la isla. Roger llevaba una camiseta sin mangas y tenía sus prótesis habituales, en forma de media luna, apoyadas contra una roca. Tenía unas ligeras marcas rojas en la parte superior de las rodillas ausentes, donde las correas se ajustaban dolorosamente a sus muslos. Ex forcejeaba con Skull para recuperar uno de sus tomos, lo que rápidamente derivó en una discusión sobre a quién le tocaba ahogarse en páginas boscosas en medio de un infierno ardiente.
George le dio un mordisco a un sándwich de huevo y jamón, mucho mejor de lo que habría esperado de lo que sería un desayuno escolar en su mundo. Llamarlo su mundo todavía no era algo a lo que se acostumbrara. Aunque le habían quitado el yeso, aún llevaba una órtesis incómoda que necesitaba ajustes frecuentes. Era incómodo con un sándwich en la mano. Eso le sacó una risita al vampiro. No sé si es gracioso o estoy en la fase de cansancio. Pesadillas por todas partes. X se separó de Skull para añadir, arrepintiéndose de inmediato de haberle dado a la familiar la oportunidad de dejar el tomo en su regazo y escapar tras el maestro del portal. Sobre mis hermanos, confirmó Roger vagamente, sin dar más detalles sobre lo que les había sucedido, ya que los había mencionado con entusiasmo en la biblioteca. Perdí a mi hermana. George se unió al vampiro en una incómoda solidaridad. Malefor. La bruja espantosa bostezó y, a regañadientes, abrió el libro de hechizos. ¿Quién es ese tipo?, preguntó George finalmente, recibiendo miradas de desconcierto tanto de los no muertos como de la planta del fondo, y probablemente de algunos en su interior. Terrafin y Barbella hablaron un poco sobre él, y Eon dijo que me enseñaría magia y Skillands cuando Spiro y yo estuviéramos curados. Dijeron que buscaba el núcleo de luz, que vivía en unas criptas, y que Terrafin luchó contra él en un lugar llamado Avalar, pero no entramos en detalles. Exparpadeó. Claro, desde aquí no. Y se pellizcó el puente de la nariz con irritación y agotamiento. Había una lista de las atrocidades de Malefor en la biblioteca, que se remonta a la época en que apareció en la escala de las tierras celestiales. Se actualiza cada pocos meses. La mayoría son ataques a aldeas desarmadas o mal defendidas que abastecían a los reinos, que no le hicieron nada más que mantener sus fronteras y exigir precios justos, y luego asediaron todo lo que se asentaba sobre un recurso valioso y esclavizaron a la población. Cuando los Maú, los elfos, los elementales y demás murieron por exceso de trabajo, los reanimó para que fueran su fuerza de trabajo no muerta y carne de cañón. Los zombis más reconocibles fueron enviados a los fuertes vecinos o a la capital, donde los soldados pudieran reconocer a quienes protegían en la batalla anterior. Y después de saquear todo lo que valía la pena, aniquila al resto de los no muertos hasta que los convierte en polvo de huesos para fabricar armas de necrosis o encantamientos de resistencia fáciles para sus soldados reales. Repetir una y otra vez hasta que los Skillanders logren reunir una defensa lo suficientemente grande como para retrasarlo entre unos años y una década. George respiró hondo y tragó saliva con dificultad. La biblioteca solía tener una lista. Se volvió demasiado grande para los estantes antes de que nos matriculáramos, añadió el vampiro como si nada. El maestro Eon ahora lo guarda en su oficina. Los cadetes deben hacer un informe sobre uno de los reinos para demostrar que entienden a favor y en contra de quien luchamos. Lo repetimos en algunas lecciones de comprensión cultural para cada clase de estudios elementales. 11 proyectos sobre sus crímenes en total. Lo mismo para Caosandra, confirmó X. ¿Pero tu sueño era sobre ese bicho raro en concreto? George terminó su sándwich y se inclinó hacia adelante con atención. X se encogió y respiró. No siempre fui una bruja no muerta. Era una alta elfa, la mejor bruja de la luz en Skillands, y una amenaza para él, únete a él o muere. Nos matamos, pero ambos teníamos hechizos de seguridad, sus poderes oscuros se adaptaron a la no muerte mucho mejor que mis poderes de la luz. Podría haberme ahorrado el enfrentamiento. Sigue suelto y ni siquiera puedo pasar las pruebas finales. Se lamentó. Lo conseguiremos tarde o temprano. Roger le dio un codazo a X en el costado. Además, nunca será una pelea justa. Nadie conoce su debilidad, ni siquiera si la tiene. La vampira se estiró para agarrar y apoyar las piernas de su corredor en su regazo. Tiene las bases cubiertas con un montón de objetos mágicos, mejoras y armaduras encantadas. Nada lo derriba, créeme, los Skillanders lo intentaron. Knigmare y Kniglight hicieron todo lo posible por encontrar algo que los Skillanders pudieran usar, solo uno de ellos regresó con vida. ¿Dónde estaba Eon?, exclamó George. ¿No se supone que los maestros del portal deben proteger a sus Skillanders? ¿No es ese tu pequeño contrato? Las cabezas empezaron a girar. Él es la razón por la que Knigmare escapó. Los convocó de vuelta a su torre, protestó Roger. Debería haber estado allí desde el principio, argumentó George. Roger Brawl observó al creciente enjambre de iniciados, desde estudiantes hasta neófitos de primer año, que usaban la Isla del Fuego para calentarse. Ha hecho mucho por las tierras celestiales. Ha detenido a tanta gente como Malefor, siseó. Al menos baja la voz.
Se acercó de forma obvia para que cualquiera que estuviera cerca pudiera ver que no se le caía. Eso no significa que pueda dejarlos morir. Eso no significa que pueda estar en todas partes a la vez, espetó ella. Eso no significa que no debiera haber estado preparado para eso, continuó George. Todos tuvimos una noche difícil. Ex la interrumpió y se frotó los ojos. Respira, podemos discutir esto mañana. Se recostaron y se miraron, luego apoyaron la cabeza en las palmas de las manos. Ambos sintieron que el aire se espesaba y la tensión de los demás estudiantes aumentaba a medida que la bruja no muerta se imponía. Se reanudó una pequeña charla, aunque tardó unos minutos, pero el grupo permaneció en un silencio sofocante, salvo por el crujido del libro de la bruja cada vez que pasaba una página vieja y amarillenta. Incluso Skull estaba extrañamente callado. No tener nada que comer ya no ayudaba, George no conseguía cobertura y parecía haber olvidado su teléfono mágico, así que ninguno de los dos tenía nada en qué entretenerse. Roger seguía golpeando el ancla metálica de su prótesis. Sus garras seguían haciendo clic en el cilindro y el pie flexible en forma de media luna. Supongo que podemos hablar un poco si deja de golpear. Escuché que le hizo agujeros en las alas a Malefor. Roger sonrió con cansancio. Extarareó. Es el desgarro cuadrado entre los huesos del ala media derecha, no se puede perder de vista. ¿Cómo es que lo sabes así de memoria? George se rió entre dientes. Rincón. Ex resopló y pasó página. Oí que On se cortó un dedo y lo escondió en la sala de las reliquias. No, lo hizo Chop Chop. Eon lo protegió del aliento de fuego para que pudiera, pero lo trajo de vuelta a través de un portal. Creo que el tipo del árbol blanco lo empeoró, al golpearlo en la pata con un hechizo tecnológico, aclaró Roger. Ex levantó la vista del libro. Siempre usaba magia de luz, vida y oscuridad. La historia que oí era que disparó un haz de chispas y rayos dorados llenos de líneas como circuitos. Algo sobre líneas doradas que conectaban puntos brillantes y formaban formas. Convirtió algunas en nubes con forma de manos para mantener la boca cerrada de Malefor y poder atacar antes de que escupiera fuego por la comisura de la boca. El vampiro se encogió de hombros. A mí me suenan a constelaciones, murmuró George, jugueteando con las correas de su brazalete. Las dos chicas, la alcachofa cercana y la calavera flotante, miraron al maestro del portal de la tierra como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Consta qué? La nueva casa se estremeció cuando el elemental de lava entró pisando fuerte. No se había molestado con Hugo, pero aún tenían que terminar algunos trabajos de posgrado. Podía esperar una semana mientras él y el equipo se acostumbraban a la nueva casa. Todas las ollas, sartenes, bandejas, cubiertos y demás utensilios estaban lo más cerca posible de sus lugares en sus antiguas habitaciones. La isla de la cocina era más grande, igual que la isla real, así que los recipientes y el espacio adicional para los quemadores dificultaban su colocación idéntica. Aún así, parecía que alguien se había tomado el tiempo de encontrar matemáticamente las coordenadas exactas. Cada mostrador era igual. Los contenedores de sus peajes favoritos estaban desplazados justo donde habrían estado en los apartamentos más pequeños en los que se habían apiñado antes. Los mostradores en forma de L y los cajones debajo eran un poco más grandes. Había un juego de puertas adicional debajo que aún no había revisado ni decidido qué guardaría allí, y tenían otro microondas y varios quemadores extra en cada cocina. Eso no impidió que el culpable se esforzara de forma absurda por dejar todo donde estaba antes de mudarse. Un culpable que debería haber estado descansando con un antebrazo fracturado por la oscuridad, podría añadir. Spiro hacía tareas domésticas cuando mudaba. Gruñó y ajustó ligeramente las gradas para estar más cerca de donde prepararía sus comidas. El trabajo que hacía el dragón seguía siendo incierto. Limpiaba la casa, compraba comestibles y se encargaba de lo esencial, todo lo cual sentía que debía hacer a sus espaldas. Spiro nunca se cogía días por enfermedad y no le había ido muy bien en biología. Las criaturas inorgánicas eran donde Eruptor destacaba por encima de la clase. Era difícil decir con qué frecuencia el reptil mudaba y con qué frecuencia enfermaba. La enfermedad era otro concepto desconectado del elemental de lava, pero estaba bastante seguro de que los dragones no sufrían con tanta regularidad como Spiro. Rara vez faltaba varios días a la semana, o cada 2 semanas, pero era imposible que enfermara tan a menudo. ¿Qué demonios hacía ese dragón en sus días libres? ¿Y cuántas veces trabajaba o se quedaba en cama mientras ellos estaban en clase? ¿Qué no les estaba contando? No hay que sospechar, tiene su propia vida y sus propios motivos.
Una puerta elegante se abrió de par en par y el dragón en cuestión descendió desde los pisos superiores. Cada habitación tenía un área sin usar debajo, a la que aún tenían que encontrarle un uso, salvo la sala de billar. Sabía que una sería un área de entrenamiento que Elfie usaba demasiado, y la otra le tocaría al equipo mañana. Por lo que sabía, este Alt Elf se retrasó un día por una tormenta e iba a estar furiosa cuando llegara a casa y se enterrara en la cama. Oye, Eruptor. Spyro se deslizó al suelo con un sigilo sorprendente. Aterrizó sobre 3 patas con apenas un golpe sordo, golpeando las baldosas al unísono. Su rostro parecía radiante, pero sus ojos estaban pesados e inyectados en sangre por el cansancio. ¿Había dormido algo? ¿Estás bien? Spyro parpadeó y se estremeció como si alguien le hubiera dado un golpecito en el hocico. ¿Qué? Tienes los ojos rojos. Eruptor terminó de ajustar todos los utensilios. Se llevó una pata a la cara como si esperara un espejo o sintiera la sangre llenar sus ojos fríos. Bueno, no dormí bien. Se encogió de hombros y saltó sobre la encimera nueva con las puntas de las alas. Aún no estaba claro de dónde lo había aprendido, pero el dragón se había acostumbrado rápidamente. Casa nueva y todo eso. ¿Hace ruidos chirriantes por la noche? Bromeó. El viento silba contra una de las paredes justo afuera de mi habitación. Creo que una de las canaletas podría estar lo suficientemente inclinada como para atraparlo. Ya lo arreglaré. Spyro lo ignoró con un gesto. ¿Qué tal tu visita? No quiero hablar de eso, admitió Eruptor. Ni hacer nada hoy. Spyro tragó saliva. ¿Tan mal? De acuerdo. El dragón saltó del mostrador. Te dejo guardar tus cosas. Salió de la casa a toda prisa. Como Eruptor no tenía ganas de nada y no iba a ahogar el silencio sofocante, y tenía otro día antes de poder entrenar, se dirigió a la biblioteca. Sus ejemplares del juego original estaban guardados en su habitación y había pasado un montón de tiempo sin dormir leyendo y releyendo los más grandes, pero sería mucho más fácil encontrar los tomos más avanzados y especializados ahora que la luz de la mañana iluminaba la academia. El Paragón Elemental no estaba seguro de qué dirección tomaría con estos rituales, pero tener todas las herramientas en un solo lugar siempre era deseable. Por desgracia, el frío de la montaña cercana los estaba afectando a todos. El clima trajo la escarcha directamente a sus hogares y la esparció por toda la isla. La nieve reflejaba el poder del núcleo en el cielo, cegándolo mientras planeaba hacia los tejados. Necesitó un minuto para acomodarse en lo alto de las baldosas y piedras ligeramente cubiertas de nieve antes de determinar exactamente dónde estaba. Los árboles parecían brillar y bocanadas de escarcha volaban por todas partes en las secciones de aire y magia. Esta última era su próximo objetivo. Sus libros serían mucho mejores. Ojalá las mareas arcanas fueran más cálidas que en el resto de la isla. Aparte de una gran reunión de iniciados al pie de la Isla del Fuego y algunos Skylanders más experimentados patrullando el castillo, todo estaba vacío y en calma. Tan silenciosamente como pudo, por si acaso el maestro Eon estaba cerca, se levantó del techo y se elevó a través de los muros, torres y gemas flotantes. La oleada de magia que componía las inconexas sugerencias de masas de tierra de su elemento, constantemente invocadas, disipadas y rehechas al capricho de la magia, ondulaba y oscilaba con actividad, especialmente hoy. Parecía un montón de púas que surgían de la masa concentrada de poder, incapaces de distinguir si estaban hechas de llamas o de líquido. Los edificios cambiantes eran más pequeños de lo habitual y los cristales que salpicaban el mar iridiscente, aunque mayormente rosado, eran atípicamente pequeños y dispersos como grava. Una de las estructuras de adoquines morados se desvanecía ante sus ojos, siendo reemplazada por un edificio más ancho y bajo, bordeado de arcos plateados y vidrieras sin patrones particulares. Por necesidad, la biblioteca era mucho más estable que el resto. Las estanterías no cambiaban de lado del edificio con tanta frecuencia, aunque todos en cada clase de estudios de magia compartían la experiencia de levantar la vista del libro de texto y descubrir que estaban a varios pisos de donde se sentaban. Dichos pisos generalmente solo cambiaban con los niveles adyacentes o con el siguiente, y las estanterías estaban emparejadas para facilitar el acceso a las materias similares. Entró volando por una ventana abierta, todas ellas vidrieras que representaban a héroes legendarios de sus elementos, las cuales se abrían sobre bisagras reforzadas. La capucha rojo rubí y la pantalla negra como la brea de la imagen de Enigma fueron las que atravesó antes de sumergirse en las estanterías. El plano interior rara vez se alineaba con la apariencia exterior de la biblioteca, pero nunca tuvo las habitaciones donde se suponía que debían estar cuando se diseñó el edificio.
Eso, y ser mucho más grande por dentro, era una ventaja compartida con el elemento aire, compensando la grave escasez de terreno útil que ambas secciones ofrecían. Al menos tecnología y vida podían construir o desarrollar sus propias islas o capas adicionales. Aunque aire no tenía que lidiar con el intercambio de habitaciones. Encontrar los rituales de mejora le tomó un par de minutos, no había estado en esas secciones desde que aceleró su clase de estudios de magia avanzada en su primer año de protófito y las R no estaban donde deberían haber estado, asumiendo que los estantes estaban ordenados alfabéticamente, pero finalmente lo descubrió. Había ciertas señales como la posición y los tipos de antorchas, los colores de las esferas de vidrio que contenían los cristales mágicos, si esos cristales estaban en las paredes, pisos o techos, los patrones en los pisos de baldosas o alfombras, y las lámparas de araña eran todas utilizadas para navegar por la biblioteca por aquellos que sabían lo que estaban buscando. Esto agravó enormemente los problemas de más grande por dentro y espacio dimensional en constante cambio para quienes no tenían ni idea de dónde estaban ni de qué hacían, pero la solución del maestro del portal fue tan simple como efectiva. Convertirlo en un ejercicio de entrenamiento. Él y Drovok formaban parte del mismo grupo cuando la clase fue asignada a acampar en la biblioteca por un tiempo. Sus alas mecánicas y su cavidad torácica no dejaban de hacer clic durante todo el proyecto de navegación por el laberinto. Hacía que concentrarse en su entorno y tomar notas sobre la lista de puntos de referencia, ciertamente inconsistente y poco fiable, fuera una pesadilla. Por supuesto, el dragón artificial estaba feliz de documentar digitalmente todo lo que necesitaban todo el tiempo, casi tanto como de recordárselo a Spyro y a los demás cadetes, ahora reprobados, en cada oportunidad. Pero no importaba, el cyborg estaba fuera de sí y dudaba que tuviera que soportarlo con Elfie y Eruptor a su lado. Drovok no dominaba todos los trucos. De todas formas, nunca le dedicó ni un segundo al elemento de Spyro debido a la ventaja natural de Tech. No se esforzó demasiado en armar los rompecabezas del edificio. Una vez que Spyro reunió los libros que le interesaban, que contenían todo tipo de sigilos complejos y poderosos para círculos de hechizos experimentales y de diseño único, con los que incluso algunos Skylanders experimentados podrían tener dificultades, los metió bajo el brazo y en el hueco de las alas mientras deambulaba por los pasillos. Buscaba un patrón particular de antorchas y cristales. Cada uno tenía un tamaño, una forma y una ubicación en las paredes ligeramente diferentes, pero extremadamente específicos. El techo, de un color lavanda anodino, también era importante. Había un par de estantes en forma de media luna, aproximadamente 1 cúbico, con un revestimiento de bronce. Al llegar allí, había que caminar junto al estante cúbico a través de las medialunas en cierto ángulo y girar la cabeza hacia atrás mientras se caminaba en el sentido de las agujas del reloj. No estaba seguro de si se podía apartar la mirada de los estantes redondeados después de pasar el punto donde debería estar la abertura entre las medialunas. Nunca lo probó. Tras dar varias vueltas alrededor del estante cúbico, apareció la abertura, que conducía a un espacio decente lleno de puffs. Reinaba un silencio sepulcral, incluso para una biblioteca, rodeado por un hechizo silenciador y justo bajo un techo de cristal del que solo se veía un panel negro desde fuera. Una de las muchas pequeñas pistas de escondites secretos esparcidos por la biblioteca. Puede que aún no hubiera encontrado algunos secretos, pero llevaba allí muchas noches, rebuscando en cada rincón de la biblioteca. La pila de libros cayó con un golpe sordo que al dragón le resultaba muy familiar, el crujido apagado de las mesas bajas. El sonido no llegaba muy lejos. Era un buen lugar de estudio, pero difícil de localizar. La pista para este, recordó Spyro, era un grabado en el arco, justo detrás del mostrador de entrada. Era del mismo rosa pálido que el resto de la piedra, lo suficientemente alto como para no ser visto, y los grabados eran muy superficiales, por lo que solo se distinguía vagamente por su sombra a cierta hora del día. Nada más que un cuadrado entre corchetes con una flecha moviéndose entre ellos y el dibujo de un ojo junto a uno de los paréntesis. También había muchos puntos similares, pero este era el único que conducía a alguna parte. En el silencio, hojeaba las páginas con ligereza. El puff que había elegido apenas emitía un sonido al hundirse en la tela roja brillante y el relleno que se amoldaba a sus crestas dorsales pintadas de naranja. Ese silencio, esa omnipresencia amortiguada, era agradable. No era resultado de que no hubiera nadie alrededor, no era resultado de quedarse atrás porque no era nada más allá de los Skylanders. Era un día sencillo para él mismo. Allí no ocurría nada, pocos notaban la vaga pista, aún menos habían deducido con qué zona se conectaba, y el maestro aún nunca venía.
Con la mayoría de la gente al otro lado de la isla de los Skylanders y los silenciosos encantamientos, reinaba un silencio sepulcral. Ni siquiera el vuelo de los pájaros a lo lejos ni el cambio de las nubes lo perturbaban mientras una fina capa de nieve se asentaba sobre sus cabezas. Y estar allí era su decisión, su obra. No se suponía que hubiera ruido de fondo, no se suponía que se oyeran las pisadas de un elemental de lava, no se suponía que se oyera el traqueteo de pinceles, botellas de pintura o bandejas de acuarela provenientes de la habitación del ninja. Solo había silencio absoluto, pero en una biblioteca, eso estaba bien, y no había mejor silencio que aquí. Sin molestias, sin interrupciones, sin interrupciones. Solo él y una pila de libros interesantes que aún no le importaba copiar.